comenzamos a grabar. Entonces, el día de hoy vamos a ver NumPy, vamos a trabajar con NumPy. El capítulo 2 es sobre tipo de datos, el capítulo 3 es operaciones con arreglos, y el día de mañana el capítulo 4 va a ser álgebra y manipulación de arreglos. Vamos a ver eso y vamos a ver también el principio de Matplotlib. Entonces vamos a trabajar con el capítulo 2, en donde vamos a hablar un poco de NumPy. Como vimos el día de ayer, NumPy es un paquete que contiene una serie de... Bueno, es un paquete que es el encargado de todo el tema de generar arreglos y operaciones con matrices y álgebra lineal. NumPy es muy importante porque es la base de prácticamente todas las operaciones que tienen que ver con análisis estadístico. Entonces, con NumPy nosotros podemos generar, ahora sí, lo que me preguntaban previamente, matrices, como las conocemos nosotros de C. En este caso se le llaman arreglos. Sin embargo, son muy parecidas a las matrices. ¿Cómo instalo NumPy? Pip install NumPy. Perdón, Jesús, las tareas las tengo un poco retrasadas, las tenía en la otra máquina. Entonces estoy ahorita recuperándolas. Esto ya se instaló. Por comodidad y sobre todo por convención, ustedes van a ver que NumPy se va a importar como NP. A partir de este momento, cada vez que ustedes vean NP, es que me estoy refiriendo a NumPy. Lo importo. Vamos a ver si es lo suficientemente pequeño como para ver el help. ¿Se acuerdan ustedes que con el help de SciPy se espantaba Jupyter? Vamos a ver si con NumPy. Perdón, NP. Nos permite ver todo lo que contiene. Se está tardando, entonces ahí está. ¿Sí? Todavía es demasiado lo que tiene NumPy. Son muchísimas cosas las que tiene NumPy. Así que vamos a irnos por partes. NumPy es enorme. Pueden ustedes hacer operaciones de distintos tipos, de tipo algebraico, e inclusive algunas transformaciones y manipulaciones, sobre todo de arreglos. Digamos que el gran componente de NumPy para realizar todas las operaciones son los arreglos. ¿Qué es un arreglo? Es una colección ordenada que contiene datos del mismo tipo. Aquí sí ya podemos hablar de cosas como matrices. ¿Por qué? Porque nuestros arreglos no van a tener objetos de diversas índoles, sino que van a ser de un tipo en particular. Esto nos va a dar un gran beneficio. Los arreglos de NumPy, cuando hacemos operaciones como multiplicaciones, combinaciones, permutaciones, etcétera, etcétera, son mucho más rápidos que la generación de objetos como los objetos tipo list, los tuple o los dict. ¿Por qué? Porque no está generando objetos, sino que en este caso los arreglos sí corresponden a valores como nosotros los conocemos tradicionalmente. No es un objeto que tiene que tiene a su vez métodos y atributos, no, son valores. Y entonces esto es mucho más fácil de procesar para la computadora que instanciar un objeto, darle las propiedades, etcétera, etcétera. Aquí los arreglos sí van a guardar datos. De todas formas, los datos van a estar en memoria, entonces va a ocurrir lo mismo que ocurría con otros objetos cuando les cambiamos el nombre. Aún si les cambiamos el nombre, estamos haciendo referencia al mismo objeto. Vamos a ver cómo crear nuevos objetos a partir de los arreglos. Por defecto, la función array es la que va a generar nuestros arreglos. ¿Cómo es la sintaxis? Una tupla que contenga el arreglo. Los arreglos pueden ser de múltiples dimensiones, no solo de una, de dos o de tres, sino 5 o 6 dimensiones. El problema con nosotros los humanos es que ya más de 3 dimensiones empieza a ser un concepto menos entendible, pero para la computadora trabajar con arreglos de 10 dimensiones o de 20 dimensiones le da totalmente igual.
Lo que vamos a hacer además es definir el tipo de dato que vamos a utilizar con theType. Y para acceder a un elemento del arreglo, yo puedo utilizar la sintaxis que usamos con los objetos tipo list y tuple, que es un corchete con el índice y otro corchete con el índice y otro corchete con el índice, dependiendo de las dimensiones, o podemos utilizar arreglo, corchete y un sistema de coordenadas separadas por comas. Vamos a ver un par de ejemplos. Aquí yo voy a crear un arreglo que es de 2 dimensiones, porque tengo dos tuplas. Y cada uno de estos es de tipo int8. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con int8. ¿Qué me regresa? Es un objeto de tipo array. Fíjense, yo ingresé objetos tipo tuple y los arreglos utilizan objetos tipo list. ¿Por qué? Porque podemos manipular a los arreglos. Esto significa que todos estos elementos son modificables. Los arreglos son mutables. Y aquí me está diciendo el tipo de todos los elementos del arreglo. Como les decía, no podemos tener varios tipos de datos dentro de los arreglos. Tiene que ser un tipo en particular y se define con theType. Aquí lo que voy a hacer es, de este arreglo, obtener el primer elemento. El primer elemento es esta primera tupla. Corresponde a esta lista de acá. Pero si se fijan, no es una lista propiamente, sino que es un objeto de tipo arreglo, pero de una dimensión, con 2 elementos. Yo puedo acceder, por ejemplo, a este 2. ¿Cómo lo hago? Del primer elemento, tráeme el segundo elemento. Entonces, de este arreglo, tráeme el segundo elemento, que es el 2. Esta es la sintaxis que nosotros utilizamos con los objetos tipo tuple o los objetos tipo list que tienen objetos dentro de objetos. Yo puedo utilizar a su vez un sistema de coordenadas, utilizando los corchetes, y en lugar de tener varios corchetes es un solo corchete y las coordenadas del elemento. Yo puedo tener un arreglo de una sola dimensión. Entonces, este arreglo solamente tiene una dimensión. Es correcto hacer esto. Y entonces, de esta única dimensión me está trayendo este. Pero como solamente tiene una dimensión, si yo trato de hacer esto, me va a marcar un error. El índice es inválido, porque solo es de una dimensión. Para hacerlo más simple, aquí lo voy a hacer de 3 dimensiones. ¿Por qué son de 3 dimensiones? Bueno, aquí tengo 2 elementos. Este de aquí, que me faltó ahí está.
Tengo este elemento de aquí, que a su vez tiene dos elementos, que a su vez contienen dos elementos. Y este otro de aquí, que contiene dos elementos, que a su vez contienen dos elementos. Si yo no le indico el de type, lo va a inferir. En este caso, como yo tengo puros objetos de tipo entero, voy a tener un arreglo de enteros. Voy a ponerle un nombre para hacerlo más fácil. Este le voy a llamar arreglo. Así es, Mario. Si yo no lo defino, Python va a inferir el tipo de dato del que se trata. Ah, perdón, no es un signo más, es un signo de igual. Aquí está. Y por ejemplo, yo voy a, quiero el segundo elemento de arreglo. Entonces me trae un arreglo de dos dimensiones. De del primer elemento, tráeme, del segundo elemento tráeme el primero. Me va a traer 5, 6. Es un arreglo de una dimensión. Y de arreglo voy a querer el 6, que es 1. Y entonces ya no tengo un arreglo, sino este número. ¿Cuál es el tipo de este número? Es NumPy entero a 64. Ahorita vamos a ver los tipos de datos que maneja NumPy. Si ustedes se fijan, es un tipo de dato propio de NumPy. No es un entero como nosotros lo conocemos, no es un objeto entero, es más. Es un objeto, pero que está definido por NumPy. Entonces lo que está haciendo NumPy es traernos nuevos tipos de datos. A ver, sí, es una matriz tal cual, Juan Manuel. Nada más que está optimizada. En todos los casos, estamos hablando de matrices. Este elemento de dos dimensiones es una matriz, este elemento de una dimensión es una matriz, y pues obviamente este elemento de tres dimensiones, ¿dónde lo puse? Ah, creo que lo borré, ¿no? No, sí, este también es una matriz. Es más, para que lo vean. Aquí está. Yo puedo utilizar len, que es lo que vamos a ver en el día de mañana, para conocer el tamaño de arreglo. En un principio, la primera dimensión tiene dos elementos. ¿Cómo podríamos hacer un for anidado? Si conocemos las dimensiones, de hecho no sé si lo puse por aquí. No, creo que no. Vamos a hacer un for anidado. Si yo conozco el tipo de arreglo que es, vamos a trabajar con el arreglo grande. Puedo hacer esto. Como sé que tiene dos, tiene dos elementos en la primera dimensión, yo puedo hacer
Voy a dejar esto en los apuntes porque yo creo que es interesante. Para que sea más legible. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Déjenme coloco un print intermedio. Para el elemento 1 y elemento 2 en arreglo, es más, voy a colocar el print aquí. Aquí está. Elemento 1 es este arreglo. Y elemento 2, déjenme ver si lo estoy haciendo bien. Sí, y elemento 2 es este otro arreglo. Es un arreglo, es más, vamos a colocarlo. Fíjense qué es lo que estoy haciendo. Voy a hacer dos fors. Uno, en donde estoy haciendo la partición de los elementos, en elemento 1 y elemento 2. Me estoy metiendo a la segunda dimensión y aquí voy a la primera. Vamos a llamarle ítem. Para que veamos cómo funcionan los iteradores. Recuerden, tenemos un elemento de 3 dimensiones. Este for, en donde estoy pidiendo únicamente un ítem, un elemento, ¿qué es lo que me va a traer? Déjenme que coloco un print para separar. Me va a traer un elemento de 2 dimensiones. Lo que estoy haciendo es traerme de arreglo, de este de aquí, me estoy trayendo únicamente dimensión 1 y esta dimensión 1 corresponde a un arreglo de 2 dimensiones. ¿Por qué utilizar un array en lugar de listas anidadas? Bueno, Gabriel, como te comento, lo vas a ver en... A ver, vamos a hacerlo. Déjenme ver. Vamos a hacer un pequeño experimento. Vamos a hacer este como arreglo. Y vamos a hacer esto como tupla igual. Y esto es una tupla. Entonces tengo un arreglo con NumPy y una tupla. Existe ¿cómo se llama? Un magic, un comando mágico que se llama timeit.
Déjenme ver, creo que es así. Déjenme ver qué fue lo que hizo, porque creo que no fue correcto. Timeit lo que me dice es cuánto va a tardar en ejecutarse esto de aquí. Lo corre varias veces. Y entonces me da los tiempos del for. Para eso es timeit. Voy a copiar esto mismo. A ver si es posible que se vea la diferencia. Para la tupla. Lo único que voy a hacer es utilizar tupla. Lo que hizo aquí fue lo mismo nada más que con tupla. Aquí yo estoy obteniendo arreglos de NumPy y aquí yo tengo arreglos de tupla. En teoría, es mucho más rápido procesar. Y espero que sí lo permita. Ahí va. Dejen, termina. ¿Ya terminó? Ya terminó. En este caso, este es el promedio 4.03 milisegundos. Y en este caso, miren, se tardó un poquito más. 6.73 milisegundos. Teóricamente, déjenme ver qué es lo que está pasando. Teóricamente, los arreglos de NumPy son mucho más fáciles mucho más rápidos en ejecutar que las tuplas. Me imagino que es para operaciones más complejas distintas al for. Es cuando ustedes empiezan a generar operaciones. Si quieren, mañana como vamos a ver las operaciones, voy a tratar de hacer una operación con una tupla y una operación con un arreglo. Pero lo más importante es que los arreglos de NumPy están optimizados para hacer ciertas operaciones. En este caso el for es un poco más lento. Como les comento, Jupyter es poderosísimo. Esto de timeit me permite a mí poder ver que tan bien se ejecuta un algoritmo y me da los tiempos. En este caso ya lo quité y eso es lo que me regresa. En este caso me trae un arreglo de NumPy y en este caso me trae, en este de aquí abajo, me trae una tupla. Vamos a hacer operaciones, déjenme ver si puedo hacer un comparativo de operaciones con tuplas y con arreglos, pero por lo general cuando hacen operaciones complejas, los arreglos están optimizados. Exactamente, Araceli también está con las operaciones matemáticas, pero sí, definitivamente lo que se aconseja es, si van a hacer operaciones complejas, utilicen los arreglos de NumPy en lugar de los objetos que trae Python por defecto. Creo que ya sé qué ejemplo voy a utilizar. Bueno, vamos ahorita a trabajar en esto. En este caso, como solamente pido un solo elemento para el for, me va a traer la primera dimensión. Déjenme borrar esto de la tupla. Aquí está. Me regresa un elemento de la primera dimensión. Aquí estoy pidiendo elemento 1 y elemento 2. Como en la primera dimensión, esta de aquí, mi elemento también tiene 2 elementos, va a contextualizar. Y entonces, de elemento 1, me va a traer elemento 1 y elemento 2 de cada uno. Entonces, este es el elemento 1 de una dimensión, porque aquí está encontrándose un elemento de 2 dimensiones y lo puede separar. Entonces, a partir de un elemento de 3 dimensiones, como le estoy pidiendo 2, separa la otra dimensión y me trae 4 elementos
de una dimensión. Así es como funcionan los iteradores. No sé si se queda claro. En este caso me trae un elemento de 2 dimensiones y en este otro caso me trae 2 elementos de una dimensión por cada for que yo hago. Ahora, nosotros tenemos obligatoriamente que hacer del tamaño correcto los arreglos. De repente se me ocurre una tupla así, en donde tengo 2,3, 4 y aquí coloco 1. Python y NumPy van a identificar la consistencia de esta tupla. De hecho es tupla, entonces te coloco otro paréntesis. Y en lugar de que sea un elemento de 2 dimensiones en donde esté 2, 3, 4, 2, 3, 4 y vacío y un 1, déjenme ver que me faltó otra. Ahí está. Creo que sí. Lo que me trajo es un arreglo de una dimensión, en donde una de las dimensiones, uno de los elementos es una tupla y el 1. Ahora tengo un arreglo de 2 dimensiones y donde el primer elemento, en donde la primera dimensión es un arreglo de tamaño 3. Entonces hay que tener mucho cuidado. Deben de ser del mismo tamaño cada uno de estos elementos. Si no va a sacar conclusiones. Déjenlo quito. Y entonces es un arreglo que en lugar de que cada uno de estos sea un elemento, es una tupla y otra tupla. Tienen que ser del mismo tamaño obligatoriamente. Eso lo vamos a ver el día de mañana, Gabriel. Te recuerdo el temario. De hecho, lo modifiqué un poco. Hoy vamos a ver tipos de datos con NumPy, operaciones con arreglos, y mañana vamos a ver álgebra lineal y vectores. Entonces vamos a hacer matrices transpuestas, vamos a hacer, ¿cómo se llama? Rápido, soluciones algebraicas. Vamos a también a tomar partes de las matrices. Total, lo que vamos a hacer mañana ya son operaciones más complejas, con álgebra lineal y vectores dentro de las matrices. Entonces no te preocupes, Gabriel, que es lo que viene mañana. Vamos a hablar un poquito de tratamiento de conjuntos de datos. De hecho, creo que lo voy a colocar después con pandas. Con pandas vamos a ver lo que son los datasets. Vamos a ver el tema de limpiarlos y cosas así, entonces voy a pasarlo más para acá. Mañana vamos a ver álgebra lineal y vectores y gráficas básicas con Matplotlib. Entonces, ten un poquito de paciencia, Gabriel, que lo vamos a ver el día de mañana. Este es el temario. Lo que añadí fue funciones sobre flujos de datos, que fue lo que vimos ayer de MapReduce, Filter y nada más. Y vamos a ver el paquete Collections, que son colecciones especiales de Python. Eso fue lo que añadí. Entonces, bueno, vamos a continuar. Ya vimos cómo funcionan los arreglos. Ahora vamos a ver los tipos de datos que puede soportar un arreglo.
tenemos tipos enteros, que se van a llamar int, y le podemos dar cierto tamaño al entero. Por defecto es int a 64 bits. Va a ocupar el espacio de memoria de 64 bits. 8, 16, 32 y 64 bits. Y estos pueden ser positivos o negativos. Pueden tener signo. También puedo definir enteros sin signo como uint. U de unsigned, sin signo. Y también de 8, de 16, 32 y 64 bits. Aquí viene la optimización por parte de Python. Si se da cuenta de que son números que caben en 8 bits, los va a hacer de 8 bits. Siempre va a buscar el tamaño más pequeño para almacenar los datos para optimizar el uso de la memoria. Entonces vamos a ver. Tengo aquí. Tenemos también un arreglo que son los bytes. No es lo mismo que el tipo bytes que estábamos viendo anteriormente. Byte lo que me va a hacer es hacer operaciones binarias, que es lo que vamos a ver aquí abajo. Entonces, bueno, vamos a empezar. Creo un arreglo en donde no defino el tipo de dato que es, pero está compuesto por enteros. ¿Cuál es el tipo, por ejemplo, de 2? Es sin 64. Aquí, por ejemplo, lo que voy a hacer es algo similar, nada más que si se fijan, dice que me va a crear esto como un entero sin signo, y aquí tengo un -1. ¿Qué va a pasar con el -1? Es 255. Un entero de 8 bits, lo máximo que me puede dar es 256. No, 255 porque empieza en 0. Entonces, cuando yo le doy -1, me lo convierte en 255. ¿Por qué? Porque no acepta números negativos. Si yo le digo ahora es un entero de 64 bits y tengo otra vez el -1, este es el número más grande que puede soportar un entero de 64 bits. Y en este caso yo estoy colocando estos números y le estoy diciendo que estoy trabajando con bytes. Y entonces me transforma esto que está en binario en bytes. Y cabe en un int 8. Si yo hiciera un número muy grande, por ejemplo, esto le voy a colocar otros 4 unos. Otros 4, porque sí. Bueno, así. Algo está pasando. NPRA. Aquí está. Como es muy grande, solamente me soporta int 8. Me los está volviendo negativos. Solamente acepta 256, por ejemplo. No, está haciendo algo mal, déjenme lo corrijo porque sí, no me los está tomando. No, sí, creo que sí. Aquí está 87. Déjenme ver qué es lo que está haciendo.
Déjenme revisar qué es esto de NP-byte porque sí me lo está haciendo mal. Bueno, ahorita reviso esto. Tenemos otros tipos que son los tipos de punto flotante. Tengo float, float 16, float 32, float 64 y float 128. Puedo traer números flotantes de 128 bits. Si yo no le doy nada, pero hay al menos un número que es de tipo float, ni siquiera tiene que ser un número con decimales, simplemente con encontrar un 1, Python va a interpretar que se trata de un arreglo de tipo float. Y lo que va a hacer es tratar de conservar los números los más pequeños posibles. Y entonces va a ser float 64, aun cuando hay un float 128. Si se fijan, aun cuando son enteros, me los convierte a punto flotante. Tenemos booleanos. En donde está bool, pero con el guioncito bajo. Fíjense, tengo un arreglo en donde tengo 1, hola, false y 0. Como le estoy diciendo que es tipo booleano, me lo convierte en booleano. Vamos a ver si no le coloco un tipo. Me lo convirtió, si se fijan, en cadenas de caracteres. Ahorita les voy a decir qué es esto de U21. Los tipos de texto se definen de dos maneras. NumPy funciona tanto para Python 2 como para Python 3. Lo que va a hacer NumPy es definirme tipo string, Unicode o bytes. Este sí es los bytes que nosotros conocemos. El tamaño de los elementos del arreglo corresponderá al elemento de texto más extenso. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, vamos a verlo también aquí. A diferencia de Python 3 NumPy, todavía diferencia string y Unicode. Si ustedes recuerdan, Unicode dejó de existir en Python 3 y solamente hay string que es de tipo Unicode. En Python 2, string es una cadena de caracteres en código ASCII y Unicode es una cadena de caracteres en Unicode. ¿Cómo defino yo el tipo? Utilizando Unicode o bytes en the type, o puedo utilizar esta otra sintaxis. Aquí tengo menor que S, que en este caso sería una cadena de caracteres de Python 2, y un número entero que corresponde al largo que debe de tener, al largo máximo que debe tener la cadena de caracteres, o menor que la U de Unicode y el entero. Vamos a ver los ejemplos. En esto aquí tengo un arreglo de 2 dimensiones, cada uno de tamaño 2, en donde tengo Hugo, Paco, Luis Ignacio y Donald. Luis Ignacio tiene un tamaño de 12 caracteres. Entonces el tipo es Unicode de 12 caracteres. Sí, me parece que ese 0B es lo que hice mal como binario, Cristian, déjame lo reviso. En este caso, sigo utilizando los mismos elementos, las mismas cadenas de caracteres, pero le digo que va a ser Unicode. Va a ocurrir lo mismo de acá arriba. Va a identificar el elemento más largo y va a ser de ese tamaño. Aquí le voy a decir que lo convierta a bytes. Si se fijan, a pesar de que son bytes,
el tipo corresponde a S, una cadena de caracteres de 256. Si ustedes recuerdan, bytes no va más allá de 256. Aquí le estoy diciendo que convierta cadena de caracteres. No hay problema aquí. Pero ¿qué pasa si yo coloco una ñ? Me va a marcar un error, porque el string de Python 2 solamente soporta código ASCII. Y en este caso yo le estoy diciendo, aquí me da estos resultados. S12, U12. Aquí yo le estoy diciendo que este arreglo, el tamaño máximo es de 6 caracteres y va a ser Unicode. Y entonces tengo Hugo, Paco, que son de 4 caracteres, Luis Ignacio lo trunca a los 6 caracteres y Donald pues se queda tal cual porque es de 6 caracteres. Restrinjo los datos. En el caso de Python, Python es bastante generoso con respecto a los datos, les da los tamaños que quieren, es un objeto de distintas maneras, de tamaño arbitrario. En este caso, los arreglos se vuelven un poco más estrictos. Y entonces, si yo no defino el tamaño máximo de la cadena de caracteres, va a buscar la cadena de caracteres más larga y de ese tamaño va a ser. O puedo definirla de este modo. Otra vez, ¿por qué? Porque lo que va a hacer NumPy es hacer operaciones muy rápido con estos arreglos. Forma los arreglos, los conforma de tal manera, los tipos de NumPy están hechos para hacer operaciones con matrices a alta velocidad. Entonces tiene que restringirlos, porque si los deja tan abiertos como lo hace Python, se va a tardar más en procesar la información. Digamos que es un primer proceso que da Array para que los datos estén muchísimo mejor conformados y sean más homogéneos. Lo que NumPy pretende es homogeneizar la información para poder operarla rápidamente. Ahora, además de estos tipos, NumPy identifica valores numéricos especiales. ¿A qué me estoy refiriendo con valores numéricos especiales? A NaN, que es not a number, pero no not a number como sucede en JavaScript. NaN se utiliza primordialmente cuando encontramos una indeterminación dentro de los números reales. Y tengo el valor inf, que como se imaginarán, corresponde a infinito. En este caso hay un pequeño problema. Cuando nosotros hablamos de infinito, estamos hablando de un concepto inalcanzable. Es un número que es un concepto realmente. No estamos hablando de algo en particular, sino de esa noción de que hay algo que nunca vamos a llegar a él. En el caso de Python y en el caso de NumPy, por ejemplo, vamos acá arriba. ¿Dónde está? ¿Dónde está el entero de 64? Aquí está. Si ustedes recuerdan, cuando yo lo veía sin signo, esto regresaba hasta aquí. ¿Qué pasa? Y ahorita lo vamos a ver. Primero vamos a ver estos ejemplos y luego vamos a ver el último. En este caso yo tengo el arreglo números en donde tengo 1, 0, menos 1 y 1. Es un arreglo muy interesante. Pero pues que no tiene nada fuera de lo común. Sin embargo, y esto lo vamos a ver el día de mañana, cuando yo haga operaciones algebraicas, lo que voy a hacer es dividir cada uno de estos elementos entre 0. 1 entre 0 es infinito, 0 entre 0 es indeterminado, menos 1 entre 0 es menos infinito y otra vez infinito.
Python se va a quejar. Una división entre 0. Se queja, pero aún así me regresa lo que yo esperaba. 1 entre 0 es infinito, 0 entre 0 es una indeterminación, menos 1 entre 0 es menos infinito. Y yo puedo utilizarlos así. Ahora bien, vamos a hacer el experimento. Voy a hacer un arreglo de un solo elemento. Pero este único elemento es mucho más grande, es 10 veces más grande que el entero más grande que puede soportar NumPy. Perdón, np.array. Fíjense que ahora es object el tipo. Me lo guardo como si fuera un objeto que no conoce. Vamos a ver. Estoy queriendo tomar este primer elemento de este arreglo. A ver qué estoy haciendo mal, permítanme. Fíjense. Cuando yo llego aquí, me dice que es entero sin signo de 64 bits. Le coloco un 0 más y ya rompí la barrera de los 64 bits. Y entonces lo convierte en objeto. De aquí yo quiero el primer elemento, vamos a ver si me lo permite. Vamos a colocarle 2 para que se vea mejor. Y entonces me regresa esto. Fíjense, el tipo ya no es npint, sino el int de Python. En este caso, Python me puede manejar números todavía más grandes. Este es un número t que Python sí puede manejar como entero. Pero que en el caso de los arreglos de NP, lo tiene que manejar como objeto. Le pasa la bolita a Python para poder manejar este tipo de números. Y si hacemos uno todavía más grande, que no sé cómo hacerle, y Python no lo puede entender, vamos a ver si le puedo colocar más ceros, a ver si lo... Cuando ya ni siquiera Python puede manejarlo, esto se va a volver infinito. Se va a volver inf. Por lo pronto, créanme, como acto de fe, es más, vamos a ver. Vamos a hacer algo terrible. Fíjense el número que yo estoy generando. Es object.
Estoy generando una operación en donde lo estoy elevando a la 100. Esto ya no es un tipo que pueda manejar NP, que pueda manejar NumPy. Sin embargo, sí realiza la operación y lo guarda como un objeto. Así es como yo puedo manejar los números grandes. Vamos a colocarle type, a ver si lo permite. Del primer elemento. Sigue siendo entero. A pesar de todo, Python sigue manejando números enteros enormes. Python 3 está diseñado para manejar grandes números. Cuando su capacidad ya se ve sobrada, entonces se vuelve infinito. Pero estamos hablando de números que prácticamente tendrían que llenar la capacidad de memoria de la máquina. Estamos hablando ahora sí de números gigantescos. Si no, pues los maneja así de fácil. ¿Quién los maneja? Python. En el caso de array, lo vuelve objeto. Entonces, el límite de enteros son los que llegan a 64 bits. Ya cuando son más de 64 bits, los vuelve objeto y deja que Python los maneje. ¿Hasta aquí queda claro? ¿Todo bien? Y bueno, les vuelvo a repetir lo que les comenté cuando empezamos el curso. Python puede manejar grandes cantidades de números, como esta que ven ustedes aquí. Pero bueno, en este caso es entero. Y los enteros pueden ocupar toda la memoria. Pero por ejemplo, vamos a hacer una operación con este numerote. Lo voy a dividir entre 6. Puedo manejar grandes enteros, pero no tantos flotantes. Dividiendo entre 6, estoy convirtiéndolo en float. Es más, vamos a ponerle ahora sí un punto. A ver qué es lo que pasa. Entonces, esto ya no es un entero grande, sino es un float grande. Lo que está manejando aquí es notación científica y la precisión es únicamente esta. Sí, está utilizando notación científica, pero en el caso de los enteros me da todo el número completo. Es más, puedo colocarle 2 aquí al final. Y me lo maneja. Pero si le pongo el punto, es float. Y entonces no me maneja el número completo, sino que llega hasta cierta precisión y a partir de ahí es E más 61. Entonces 61 ceros a partir de aquí, para allá. Con los enteros es muy preciso. Con los tipo float la precisión es limitada. ¿Sí entienden a lo que me estoy refiriendo? Cuando hablamos de teoría de números y sobre todo cuando hacemos cómputos para hacer demostraciones, ay, se me fue el nombre, la de x cuadrada más y cuadrada igual a 7, bueno,
más x a la n más y a la n igual a z a la n, se me olvidó creo que es de Fermat, me parece la demostración. Es parecido a Big Int, Iván, nada más que todavía más grande. Cuando ustedes hacen esta demostración, tienen que trabajar con números grandes, ya estamos hablando de temas de matemáticas avanzadas. Entonces, sí necesitamos estos enteros. Es más, que ahorita que lo recuerdo, cuando ustedes hacen minería de criptomonedas, una criptomoneda a lo que corresponde es a un número primo. Lo que ustedes tienen con las criptomonedas es que cada criptomoneda corresponde a un número primo. Este número primo es un hash. Un hash es eso, es un número primo que no puede ser duplicado. Es un número primo, es único. Entonces, cada Bitcoin está relacionado a un número primo en particular. La minería de Bitcoins no es otra cosa más que buscar números primos que correspondan a un Bitcoin. ¿Te encuentras un número primo? Ese es un Bitcoin. Se han generado tantos números primos que la complejidad de cálculo de un entero que sea primo es enorme. Es por eso por lo que están las granjas de minería de Bitcoins. Lo único que están haciendo esas grandes máquinas es hacer operaciones para buscar números primos. Tan pronto como lo encuentre, ese es un Bitcoin. Obviamente estoy simplificando muchísimo el tema de los Bitcoins, pero eso es un hash. Un hash es un número que es un número primo relacionado a cierto objeto. En este caso, por eso los enteros los pueden utilizar con tamaños tan grandes. Porque existen algunas operaciones de cómputo que requieren operaciones con grandes enteros, pero ya cuando se devuelven de punto flotante, entra la precisión de la máquina y únicamente nos va a permitir unos cuantos decimales, no todos. ¿Hasta aquí queda claro? Este es el manejo que hacemos de números con Python. Entonces, NumPy maneja hasta 128 bits en el caso de los de punto flotante y hasta 64 bits en el caso de los enteros. Python puede manejar enteros muchísimo más grandes. Y el concepto de inf es cuando el número es tan grande que no puede ser manejado por la computadora y lo convierte en infinito. Esto es muy importante, sobre todo si estamos haciendo cálculos matemáticos que implican al famoso infinito o algo que no existe, una indeterminación como lo es 0 sobre 0. Bueno, estos son los tipos de datos y los valores que maneja NumPy y que no maneja Python. Vamos a hablar de operaciones básicas con arreglos. Lo que hace NumPy es manejar arreglos y de distintos tipos. Por ejemplo, yo puedo crear un arreglo que esté lleno de números unos. np_once, la función once, con una tupla indicando el tamaño y diciéndole el tipo de dato, me va a crear una matriz, un arreglo de este tamaño lleno de unos. Entonces, por ejemplo, aquí importo NumPy, la función once, que va a ser de 3 dimensiones y de tamaño 2. Es más, puedo cambiar las dimensiones y que sea de 3, por ejemplo, y esto 5. Y me lo va a llenar de unos, pero quiero que sean booleanos. Y entonces, este es el arreglo con el que yo estoy trabajando. Es de 2 dimensiones, perdón, de 3 dimensiones. La primera dimensión de 2 elementos. La segunda dimensión
de 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, y la tercera dimensión de 3 elementos. Yo puedo colocarle una cuarta dimensión y se vuelve más complicado. Si yo no le indico el dtype, me lo llena de unos de tipo float. Y otra vez, aquí está el indexado. Es float64 el tipo que estamos manejando aquí. Si no le doy dtype, por defecto es float64. Lo mismo podemos hacer, pero llenándolo de ceros. Este no tiene muchas ciencias, es lo mismo que tenemos aquí, nada más que en lugar de llenarlos de unos, los lleno de ceros. Y bueno, yo puedo crear arreglos sin elementos definidos. Puedo colocar npEmpty con una tupla indicando el tamaño y dtype y ndArray. La empty es muy similar a ceros, pero ndArray lo que nos va a traer es lo que encuentre dentro de la posición de memoria en donde está creando el arreglo. Entonces aquí, por ejemplo, npEmpty de tipo booleano es false, es 0. Si le digo empty, pero de tipo cadena de caracteres, aquí está. ¿Por qué es distinto empty de 0? En este caso, le estoy diciendo que me convierta a cadenas de caracteres Unicode. Esto son cadenas de caracteres vacías. Si yo utilizo 0, como son ceros, perdón, ceros, ahí está. Ah, miren, también lo hizo. Esperaba que colocara ceros aquí, no me lo está haciendo. Son muy parecidos empty y ceros. Yo esperaba con ver ceros, hay algo raro aquí, pero bueno. Creo que hay diferencias entre Python 2 y Python 3. En Python 2 creo que sí me los llena de ceros. Entonces, empty y ceros es muy parecido. Pero, por ejemplo, ndArray me trae esto. Son números muy pequeñitos. Si ustedes se fijan, esto es prácticamente 0. Es lo que está en la posición de memoria y normalmente son números muy pequeños. Pero esto no es 0. Son números muy pequeñitos. Entonces, ndArray lo que hace es crearme un arreglo, pero lleno de basurita. Y como esto se acerca mucho a 0, esto es lo que me trae. Uno esperaría que si lleno de ceros o empty un arreglo que es de tipo Unicode, me lo llenara de ceros, era lo que yo esperaba. Pero no, te da cosas vacías, te da valores nulos. Vamos a ver aquí. Vamos a ver qué pasa con ones. Aquí sí. Los unos me los convirtió en cadena de caracteres. Los ceros me los convierte en vacíos.
Si cambio el de type a integer, me los convierte en ceros. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Ceros me trae algo vacío y cuando yo le doy de tipo Unicode, en lugar de traerme ceros como cadena de caracteres, no me trae nada. Y esto es un comportamiento un poco errático. Hay que tener cuidado. En cambio, si le digo once, sí me convierte los unos a cadena de caracteres. Entonces, mucho cuidado con eso. Ahora, vamos a trabajar con arreglos aleatorios. Aquí es en donde... No lo sé, Iván, lo voy a averiguar porque sí, con Python 2 me funcionaba distinto. Lo voy a averiguar. ¿De qué depende que mande un valor como el del ejemplo de tener cero? ¿Te estás refiriendo a NP ceros? A este de aquí. ¿O te estás refiriendo a ND array, este de aquí? Esto funciona muy similar. Digamos que los arreglos sí son similares a los que ustedes encuentran en otros lenguajes de programación como C o como ¿cómo se llama? Como Java. Se genera un arreglo en memoria. Entonces, lo que hace NPND Array es apartar las posiciones de memoria de cierto tamaño. No va a borrar en la posición de memoria, simplemente va a crear, vamos a llamar los nichos en la memoria para este arreglo. Entonces, lo que contenga el arreglo es lo que va a estar tomando. En este caso, esto es pequeña basura que está en la memoria. No, yo pensaba que me hablabas de los ceros, Ramiro. No, en este caso sí sé lo que es. Esto es basura que se encuentra en la memoria. Como estás nada más apartando los espacios, lo que esté ahí, un pequeño 1 que esté en la memoria, es esto de aquí. Sí, podemos redimensionar arreglos podemos, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, hacer rebanados, que lo vamos a ver el día de mañana. Podemos hacer búsquedas dentro de los arreglos, podemos hacer operaciones dentro de los arreglos, podemos hacer muchas cosas. Los arreglos de NumPy son muy versátiles. Reshape también, exactamente. Entonces, bueno, existe el paquete nprandom. nprandom tiene varias maneras de generar arreglos con números aleatorios. Vamos a verlo. np.random puede manejar varios tipos de arreglos. Aquí tenemos algunas funciones útiles. Pero aquí viene la parte interesante. Yo puedo decirle qué distribuciones utilizar para que me mande los números aleatorios. Esto sirve para hacer modelos que no está en el alcance de este curso, está en el próximo. Bueno, más bien el próximo del próximo, en donde ya vamos a hablar sobre espacios muestrales, donde vamos a generar modelos y todo este tipo de cosas. Cada una de estas cosas representa una distribución probabilística de ciertos elementos. Si nosotros tenemos números aleatorios, estos números aleatorios no necesariamente tienen que ajustarse a una distribución de probabilidad. Sin embargo, hay fenómenos en la naturaleza en donde los números no son aleatorios, sino que son parte de un, ¿cómo se llama? Son parte de una distribución. ¿A qué me estoy refiriendo?
100% aleatorio significa que el número tiene exactamente la misma probabilidad que cualquier otro número de aparecer. Esa es la aleatoriedad. Sin embargo, nosotros podemos definir dentro de cierto rango números que sea más probable que aparezcan, dependiendo de una distribución. Por ejemplo, tenemos la distribución estándar, que es la que utilizamos constantemente, en donde nosotros vamos a ver esta gráfica, en donde nosotros tenemos, esta es la distribución estándar, ahí se me fue el nombre, ahorita les digo, perdón. Aquí yo tengo una escala de números. El 0, que en este caso es la media, es el número que debería de aparecer más. Y a partir dependiendo de esto que se conoce como varianza, como desviación estándar, los números van siendo menos probables de que ocurran. Entonces yo tengo unos límites en donde es más probable que los números que están entre 0 y una vez la división estándar tiene esta probabilidad de aparecer. Y números que van más allá de esta desviación estándar son menos probable que aparezcan. En el caso de la aleatoriedad completa, esto sería una línea horizontal, porque la probabilidad de que aparezcan los números sería exactamente la misma. Esta es la distribución normal estándar. ¿Por qué estándar? Porque empieza de 0. Hay algunos fenómenos en donde la media no es 0. En este caso es la distribución normal estándar. Esto lo vamos a ver cuando estemos estudiando estadística. Muchas gracias, Alberto, por la corrección. Esta es la distribución normal estándar. Entonces, la aleatoriedad me dice que absolutamente todos los mismos números tienen la misma probabilidad de aparecer. Pero para ciertos fenómenos de modelo, yo voy a decir, ¿sabes qué? Este modelo se va a ajustar a esta distribución. Y entonces me va a generar números aleatorios, pero que cumplan con esta distribución. ¿Qué tenemos aquí? Distribución beta, binomial, chi cuadrada, exponencial, la de Fisher, la gamma. Todas estas son distribuciones de probabilidad. Y entonces esto nos permite generar un espacio muestral que tenga cierto comportamiento. Y bueno, dentro de la división está la estándar Cauchy, la estándar normal, todas estas de aquí. Entonces, a partir de esto, yo voy a ver únicamente 3 de ellas. Random Rand, en donde yo le defino el tamaño, y esta sí va a ser 100% aleatoria. Los números que aparezcan van a tener, que por cierto el rango es de 0 a 1, la misma probabilidad de que aparezcan. Esta de aquí, RAND-N, es la probabilidad estándar normal. Entonces me va a aparecer una serie de números que se ajusten a la distribución estándar. Y aquí va a ser un arreglo con números enteros en donde yo le estoy definiendo un límite inferior y un límite superior totalmente aleatorios. Entonces vamos a ver. Esto es cuando es aleatorio por completo. Este de aquí me va a dar números del 1 al 5 en una matriz de 2 dimensiones de tamaño 3 y 3. Y este de aquí, vamos a darle 15 por ejemplo, me va a dar una serie de números,
pero en donde estoy trabajando con la probabilidad, y lo vamos a ver, de hecho lo vamos a ver cuando veamos Matplotlib. A partir de esto, yo puedo generar una gráfica de distribución y esta se tiene que apegar a una distribución estándar normal. Podemos iniciar las semillas. Si tú te fijas, aquí en random, tengo seed. Aquí yo puedo también sembrar mi generador de números semialeatorios. Así es como yo puedo generar arreglos. Ahora nos enfrentamos al tema que teníamos con las tuplas y con las listas en un principio sobre el efecto aliasing. ¿Se acuerdan el efecto aliasing del primer módulo? Para evitar el efecto aliasing, cada arreglo cuenta con un método copy que nos permite hacer una copia, ahora sí, un deep copy de este arreglo. Tengo arreglo 1, arreglo 2, y arreglo 1 es arreglo 2 falso. Fíjense lo que va a pasar aquí. Esto viene para la próxima semana, para el día de mañana, pero vale la pena verlo. Mañana vamos a trabajar con operadores. Yo esperaría que esto me trajera un true de si este es igual a este. Fíjense qué es lo que me regresa. Este igual lo está aplicando a cada uno de los elementos de cada uno de los arreglos. Entonces está distribuyendo el igual y entonces el primer elemento de arreglo 1 es igual al primer elemento de arreglo 2 y así sucesivamente. Sin embargo, aun cuando contiene lo mismo, es falso que sean iguales. ¿Hasta aquí no tenemos demasiadas dudas? Bueno, y por último, vamos a ver el tema de escritura y lectura de arreglos en el sistema de archivos. Nosotros podemos guardar con diversos formatos en un archivo nuestros arreglos. Existe una extensión que es NPY de NumPy. Cuando ustedes se encuentren con esta extensión, significa que está guardándose un arreglo de NumPy. Con SaveText, lo que voy a hacer es guardarlo como si fuera texto. Con SaveZ, lo que voy a hacer es guardar varios de estos arreglos. Tanto Save como SaveText va a guardar solamente un arreglo por archivo. SaveZ va a guardar varios arreglos dentro de un solo archivo. Y cuando son matrices muy grandes, cuando son arreglos muy grandes, me permite comprimir el archivo para hacerlo menos voluminoso. ¿Cuál es la sintaxis? npsave la ruta. Permítame un momento. Permítame, gracias. Aquí está la ruta y el arreglo que voy a guardar. npSaveText, la ruta, el arreglo, y puedo colocar un parámetro delimiter con un delimitador. Por defecto, si yo no coloco nada, va a ser un archivo separado por comas. Con SaveZ tengo que colocar la ruta y los arreglos que yo quiera guardar. Con SaveZCompressed es lo mismo, nada más que estos van a estar comprimidos. Entonces vamos a ver cómo los guardo. Aquí arreglo 1, que es el arreglo que ya hicimos, lo voy a guardar con el nombre arreglo 1. Fíjense que no le estoy colocando extensión. Esto lo va a guardar
en el directorio en donde se encuentra el intérprete. Aquí está arreglo 1. Si yo trato de ver qué contiene arreglo 1, es un archivo binario. Si se fijan, estamos utilizando Fortran para procesar esto. En este otro caso, voy a guardar el mismo arreglo 1, nada más que como arreglo 1.txt, y voy a utilizar el delimitador de la barra. Si yo veo cuál es el contenido del arreglo txt, tengo esto separado por el delimitador que yo le di. Si yo no coloco un delimitador, el delimitador es el espacio, perdón, no son las comas, sino son los espacios. Si yo utilizo Save Z y le doy arreglos, lo que voy a tener es arreglos.npz. Esta es la extensión cuando tengo varios arreglos. NPY es cuando tengo un arreglo, NPZ es cuando yo tengo varios arreglos. Arreglos. Ahí está. Voy a hacer un cat. Esto es lo que contiene. Lo que está haciendo el NPZ es serializar los arreglos y guardarlos en forma de binario. Esto optimiza el uso ¿cómo se llama? Del espacio en disco. Y además, yo podría utilizar SaveZ compressed. Sigue siendo arreglo NPZ, pero la estructura del binario cambió. Lo comprime. Para leerlos, yo utilizo estos load y loadtxt. Con loads, yo puedo traer tanto NPY como NPZ. Ay, perdón, está mal esto. A ver, déjenlo quito. Ahí está. Lo que estoy haciendo es leer arreglo 1 NPY y traerlo de regreso. Pero, por ejemplo, también arreglos. Como son varios, me los trae en un objeto que está utilizando una Z. El día de mañana vamos a ver cómo descomprimimos estos. Con loadtxt
me lo trae. Y entonces yo puedo trabajar, en este caso como delimitador, al final fueron los espacios, no tuve que hacer nada más, sino le coloco el delimitador y con esto ya queda. Entonces yo ya puedo guardar mi trabajo, ya puedo guardar estas estructuras de datos. La estructura de datos que más se utiliza dentro de NumPy son los arreglos, que son muy parecidos a las matrices. Lo que vamos a hacer el día de mañana, hoy vamos a terminar un poquito antes, es trabajar con los arreglos para hacer operaciones tanto algebraicas como de búsqueda como de modificación de los arreglos. Es lo que vamos a hacer mañana y también vamos a empezar con las bases de Matplotlib si nos da tiempo. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Todo en orden? ¿No hay demasiadas dudas? Los apuntes como los modifiqué, los voy a volver a subir, los van a tener en unos cuantos minutos, terminando la sesión. Entonces, todo en orden, no hay ningún problema. Nadie tiene dudas. A ver, René. Enviar a archivar los arreglos. ¿Se pueden redimensionar? Sí, tú puedes guardar para procesos. Tú puedes utilizar. Hay arreglos que son tan grandes que tienes que usar el sistema de archivos local. Entonces, para procesos intermedios, también los puedes guardar. Ok, bueno, pues entonces con esto terminamos. El video va a estar en un par de horas. Por favor, tengo varias listas en donde estoy subiendo los videos. De hecho, como les comentaba, los módulos, los últimos dos módulos son unitarios. Entonces, hay algunas otras personas que se integraron al grupo. Tengo dos listas, la lista del diplomado y la lista de este módulo. El día de ayer cometí un error y no di de alta en la lista de reproducción la sesión del viernes. Hasta que me recordaron pude ver y pude corregirlo. Por favor, si en la madrugada o mañana en la mañana no ven el video, por favor avísenme porque seguramente no lo coloqué en la lista de reproducción adecuada. Normalmente antes de las 8 ya están los videos arriba. El correo de contacto para los diplomas es contacto@pythonista.com. Todavía no envío el mail de tareas porque tengo todavía que trabajar un poco con las listas de asistencia. Pero bueno, aquí lo dejamos, nos vemos mañana y yo espero ya también mañana ya pasarles los correos a los que tienen el 80% de las asistencias. Por cierto, hay una pequeña modificación con respecto a las asistencias. Si ustedes recuerdan, el módulo 1 me extendía hasta el martes. Y entonces estamos hablando de 7 días y del módulo 2 fueron únicamente 3 días. Lo que voy a hacer es módulo 1 y módulo 2, los voy a tomar como uno completo. Y si tienen el 80% de módulo 1 y módulo 2, entonces tienen los dos diplomas. Eso creo que les va a afectar favorablemente a muchos de ustedes. Así es, Sandra. El correo va a llegar a quienes hayan cumplido ese 80% y únicamente de los primeros dos módulos. Y junto con el correo, bueno, viene la tarea. Y ¿cómo se llama? Va a llegar un correo generalizado para la tarea de los que tienen los dos módulos. Va a llegar para cada uno de ustedes un correo con los dos diplomas. Y después va a llegar un correo con el tercer diploma del tercer módulo. Y las tareas. ¿Ok? Bueno, entonces nos vemos el día de mañana y mañana vamos ya a hacer operaciones mucho más complejas con los arreglos. Hasta mañana.